Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Hoy es 22 de julio del 2026 y voy a retomar pues mis temas generales de geopolítica, sobre todo la situación en Medio Oriente, regresando por desgracia a la situación que se vio previo a casi un mes que se firmó el memorándum de entendimiento entre Irán y los Estados Unidos, que aquí caracterizábamos como una rendición por parte del gobierno de Donald Trump ante la respuesta de Irán, a la respuesta inesperada por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque en su soberbia y en su altanería habían subestimado las capacidades ofensivas de la República Islámica de Irán. Como lo mencionamos, como dije, hace casi un mes, finalmente, bueno, es una rendición, el memorándum de 14 puntos redactado por Irán y firmado por Donald Trump en el Palacio de Versalles en Francia. Finalmente, como lo anticipamos, pues no iba a ser cumplido principalmente por Israel, pero también por los Estados Unidos, que lo único que hizo fue ganar, digamos, una ventana de tiempo, aunque fue poco, pero finalmente logró, digamos, ganar ahí un poco de tiempo para reacomodar sus fuerzas en la zona del Medio Oriente y poder reanudar los ataques a Irán de una manera más efectiva. Y como le dijimos en su momento, era previsible que ni Israel ni los Estados Unidos respetaran este acuerdo, y así fue. En el mismo momento, prácticamente a la misma hora en la que Donald Trump firmaba los acuerdos con la delegación iraní en Versalles, Israel estaba bombardeando Líbano y de manera particular la zona sur de la capital, de Beirut, que era además pues uno de los puntos de los 14 puntos del memorándum de entendimiento que supuestamente, bueno, Estados Unidos habría aceptado y Israel no respetó los acuerdos. Al mismo tiempo, pasados unos días, Estados Unidos reagrupó algunas de sus fuerzas de las diversas bases militares que tiene en la región y reinició una serie de... Más bien, digamos que trató de crear una situación en la que Irán fuera responsable de violar el acuerdo. Y lo que hizo los Estados Unidos es pretender crear un corredor marítimo del lado de la costa de Omán para librar, digamos, las restricciones que Irán habían puesto en el Golfo, en el Estrecho de Hormuz, ¿no?, que es la entrada o la salida del Golfo Pérsico. En ese momento, en esa situación, lo que hicieron algunos barcos de diversas nacionalidades fue tratar de utilizar esta ruta que fijaron los Estados Unidos con cierta protección por parte de algunos buques norteamericanos, algunos acorazados y algunas fragatas que supuestamente le proveerían de protección a aquellos barcos, buques comerciales, tanques petrolíferos y demás, un paso seguro por el Estrecho de Hormuz. Por supuesto que Irán no estuvo de acuerdo con la violación al mismo memorándum de entendimiento, que establecía explícitamente que el control del Estrecho de Hormuz
quedaba bajo la responsabilidad tanto del gobierno de Irán como del gobierno de Omán, que son los dos países cuyas costas enmarcan el estrecho de Hormuz. En cierto modo, Omán, digamos, que tiene un margen de maniobra muy estrecho, dado su gran dependencia de los Estados Unidos, digamos, no podía o no tiene recursos o no tiene manera de impedir que la Armada de Estados Unidos utilice sus aguas territoriales, y por ahí intentaron transitar algunos buques para romper el bloqueo que había establecido Irán, y por supuesto que Irán no lo permitió. Entonces fueron atacados primero de manera preventiva, es decir, no un ataque o un golpe directo a alguno de estos buques, sino como advertencias para que modifiquen su ruta y regresen a sus puertos de origen, cosa que no sucedió. Y finalmente la Armada y la Marina iraní atacaron a 2 buques que fueron incendiados, y otro más, por tratar de eludir las restricciones iraníes, encalló y comenzó a hundirse. De hecho se hundió ya frente a las costas de Omán. Esto dio el pretexto que necesitaban los Estados Unidos para volver a atacar instalaciones tanto militares como civiles de Irán. Y pues para estos momentos la guerra ha recrudecido de manera muy, muy violenta en ambos lados. Estados Unidos está bombardeando varias ciudades iraníes, y de manera muy particular, lo cual, como sabemos, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, son crímenes de guerra al haber atacado infraestructura civil. No solo puentes, carreteras, rutas ferroviarias, sino también ya atacaron un hospital infantil en particular, un hospital infantil especializado en el tratamiento de cáncer, y también, por desgracia, una otra escuela en la que murieron alrededor de 50 niños. Entre otras instalaciones, también algunas instalaciones militares, algunos sistemas de vigilancia y de monitoreo iraníes fueron atacadas en la costa sur de Irán, ¿no? De hecho, fuera, ya en el tramo, digamos, de Irán, que ya queda fuera del estrecho de Hormuz, prácticamente en el mar de Adén, es uno de los principales puertos iraníes, no solo un puerto petrolero, sino de manera particular uno de los puertos comerciales más importantes de Irán. Fue atacado por los Estados Unidos. En represalia, y como lo había advertido el gobierno iraní, su respuesta iba a ser contundente y iba a atacar las diferentes instalaciones norteamericanas que tiene en toda la región, desde Kuwait hasta Arabia Saudita. Al mismo tiempo que esto sucedía, los Houthis, los llamados Houthis, ¿no? El grupo Ansar Allah de Yemen, que ha, digamos, mantenido una vigencia muy importante en el otro lado de la bota arábiga, y que representa otro de los puntos centrales de todo el comercio mundial, no solo de petrolíferos, sino del comercio en general, que es justamente la entrada al Mar Rojo, y de ahí pues justamente al Canal de Suez y al Mediterráneo, que es en estos momentos una de las rutas que se ha mantenido todavía abiertas para el flujo comercial fundamental, sobre todo para Europa, aunque también es muy utilizado porque corta en varios días
el tiempo de traslado, evitando rodear, digamos, todo el continente africano para llegar hacia los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces sigue siendo el Canal de Suez una de las principales rutas marítimas en el mundo. Y Ansar Allah prácticamente tiene el control del pequeño estrecho de Bab el Mandeb, que es justamente la entrada al Mar Rojo desde el Mar Arábigo. Con mucha seguridad, Ansar Allah cerrará el estrecho de Bab el Mandeb en estos días debido a los ataques que Arabia Saudita propinó contra su país, particularmente bombardeando el aeropuerto internacional de Yemen, que es un pequeño aeropuerto fundamental para la vida y la economía yemení. Y en represalia, Ansar Allah atacó el aeropuerto, el principal aeropuerto de Riad en Arabia Saudita. Entonces, como vemos, por los dos lados se está incrementando los ataques, cada vez son más agresivos, más violentos, y algo que está saliendo a relucir ya se había planteado desde hace un par de semanas por algunos analistas, sobre todo norteamericanos, vinculados con el ejército, la inteligencia militar y ex asesores o ex analistas de la CIA, que habían advertido la posibilidad de que los Estados Unidos esté sufriendo una escasez importante de munición, digamos, básicamente no tanto la munición ofensiva, sino de manera muy particular todos aquellos sistemas de defensa. Y pues si bien esto es muy difícil, digamos, comprobarlo explícitamente porque las autoridades norteamericanas, el ejército norteamericano, ha evitado hacer ningún comentario al respecto, ni ha publicado ninguna información que pudiera sustentar estas afirmaciones. Todo parece indicar que esto sí es efectivamente así, que los Estados Unidos están padeciendo ya de problemas serios en términos de suministro principalmente de sistemas Patriot y otros que son utilizados en toda la región por los países árabes como los sistemas de defensa que evitan, digamos, que los misiles de diferentes tipos iraníes puedan alcanzar sus objetivos. Finalmente, uno de los ataques más dramáticos, más terribles que propinó Irán a los Estados Unidos fue en el aeropuerto de Jordania, uno de los dos bases militares norteamericanas que tiene en Jordania. Y las imágenes son verdaderamente terribles. Fue un bombardeo muy abundante y no hubo ningún registro de que se hubiera activado ningún sistema de defensa en Jordania, ni tampoco en el trayecto. Para que Irán pueda bombardear Jordania, pues tiene que atravesar Irak, tiene que atravesar Siria, tiene que atravesar parte de Jordania. Y entonces en toda esa ruta, digamos, hay sistemas Patriot y otros sistemas norteamericanos de defensa, y ninguno de ellos fue activado. De tal manera que la base militar norteamericana en Jordania fue prácticamente destruida con una un alto número de bajas norteamericanas. Hasta ahorita el ejército norteamericano solamente ha reconocido a 3 bajas, aunque de acuerdo con informes locales
se habla de hasta 15 personas fallecidas y más de una treintena de soldados y otros militares de la administrativa y con otro tipo de funciones también han sido heridos. Entre ellos destaca, y de manera muy particular, y destaca por un lado, porque es una mujer muy joven, de 19 años, de origen mexicano, que fue asignada a Jordania, esta base militar, y perdió la vida en este ataque por parte de Irán. Y su caso en particular ha sido muy llamativo y ha circulado mucho en estos días en las redes sociales debido a que de manera muy particular es muy probable que tenga que ver con su nacionalidad o con su origen, porque es norteamericana, es ciudadana o era ciudadana norteamericana, pero de origen mexicano. Y fue muy, bueno, en las redes sociales de israelíes, fue víctima de burlas y de sarcasmos y pues sobre todo de burlas y demás. Por un lado, por su origen mexicano, y por otro, digamos, como la burla en el sentido de que, pues ya ven como si los norteamericanos están muriendo por nuestra causa. Hay demasiada evidencia de que la sociedad israelí está altamente enferma de psicopatía, ¿no? Es una sociedad verdaderamente que ha perdido, digamos, su propia humanidad y de ahí la deshumanización de los otros. Y esta mujer, este soldado norteamericano, ha sido víctima pues no solo de los ataques iraníes, donde perdió la vida, por desgracia, sino de los ataques de la propia comunidad, incluso al interior de las fuerzas de defensa iraníes, como un blanco, pues muy para ellos, un blanco de sus burlas y de sus críticas hacia cualquier persona no judía, pero de manera particular en la que se ha destacado su tono de piel, su origen mexicano y etcétera, ¿no? Y por eso es que esta figura, el nombre de esta mujer, esta persona, ha tenido, digamos, como una relevancia mayor que los otros militares que los Estados Unidos sí reconocen como bajas en estos ataques. Recientemente también hubo pues Estados Unidos lo llama accidente de un enorme avión B-52, uno de estos inmensos aeronaves que sirven para transportar tanques, vehículos militares, tropas y demás, que fue destruido en la base militar Edwards de los Estados Unidos en la región y donde murió un general norteamericano. Aunque de manera muy curiosa, como sucede con mucha frecuencia, sobre todo de manera muy particular en Ucrania, donde los anuncios de las muertes de militares en el exterior se notifican como accidentes, ¿no? Entonces, de acuerdo con la información pública en los Estados Unidos, este general que murió a bordo de esa aeronave, en esa base militar Edwards de los Estados Unidos, murió por un accidente y no por un ataque militar o por fallas. No es muy claro la razón por la cual ese avión se estrelló, pero obviamente el gobierno de los Estados Unidos no admite que fue atacado por Irán y se reporta como un accidente. De la misma manera, en el territorio iraquí, las milicias pro-iraníes de Irak descubrieron una base militar secreta de los Estados Unidos. Es una base militar que está debajo de la tierra y es la segunda base militar oculta
Una de ellas, hace poco más de un mes, fue descubierta por un campesino, un arriero, que mientras conducía a sus ovejas por las montañas, descubrió unas cavernas, y dentro de esas cavernas un arsenal muy grande y una serie de instalaciones subterráneas que eran propiedad o eran que fueron construidas por el gobierno o por las fuerzas de defensa israelí. En estos días pasados se acaba de descubrir otra base oculta, también subterránea, en la cual se encontraron un arsenal muy abundante de norteamericano, y desde donde se cree que fueron lanzados varios de los ataques que sufrió Irán en la primera ronda, digamos, de bombardeos por parte de los Estados Unidos. Otra de las informaciones que ya se hizo eh, viral, que se ha dado a conocer últimamente, es el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de que efectivamente el ataque a la escuela de niñas en Minab, donde murieron, la cifra original fueron 168, y si recordamos, por ejemplo, cuando vino la selección de Irán a nuestro país, que algunos de los jugadores y de los miembros del equipo técnico de la selección de Irán traían un pin con el número 168, que hacía referencia al número de niñas que fueron asesinadas en ese bombardeo. Ayer mismo se dio a conocer, el gobierno iraní dio a conocer que fueron rescatados más cuerpos de niños en esa misma escuela, de niños y algunos maestros o personal administrativo de la escuela que perdieron la vida en ese bombardeo. Bueno, lo que se sabe ahora es que efectivamente, como se había dicho, Larry Johnson, por ejemplo, este analista de la CIA, que últimamente ha tenido una gran presencia mediática, porque en muchos podcasts, en muchos noticieros, en el mundo entero, tanto en Asia como en Europa, como en los mismos Estados Unidos, ha sido muy consultado y ha sido últimamente, ha tenido mucha presencia, porque sin duda alguna es una persona que tiene una enorme experiencia. Él fue miembro de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, del Ejército de los Estados Unidos, y analista de la CIA durante muchos años, y trabajó justamente muchos años, según él habla de más de 20 años trabajando en la región del Medio Oriente, y que, por cierto, también cabe mencionarlo entre paréntesis, que él también, y así lo afirma y lo dijo públicamente, que él había participado también en Centro y Sudamérica en la época de todo el conflicto de Irán-Contras, es decir, en los 80s, a finales de los 80s, donde se da esta transferencia de armas desde Irán, cuando Irán era todavía buen socio de los Estados Unidos, desde Irán, y para introducir cocaína en los Estados Unidos por parte de la CIA, para financiar a la contrarrevolución nicaragüense, donde tuvo un papel muy relevante el actual embajador de los Estados Unidos en México. Y este analista habla y lo afirma directamente, que él participó en ese tipo de operaciones, él estaba presente en ese tiempo en Centroamérica, y confirma que efectivamente Ronald Johnson, el embajador norteamericano en México, fue uno de los artífices de la guerra sucia en Centroamérica y de la creación de los escuadrones de la muerte que tanto daño hicieron en Centro y Sudamérica. Bueno, este analista Larry Johnson ya había anticipado esta situación, por un lado, tanto de la escasez en el suministro de
recursos defensivos para las diferentes regiones en diferentes países y diferentes bases militares norteamericanas que ya habían sido, digamos, dañadas y ya habían sido golpeadas por Irán, pero que en estos días pasados, la última semana, se han recrudecido nuevamente. Como dije, uno de los principales bombardeos fue Jordania, porque sabemos que desde Jordania salieron buena parte de los aviones norteamericanos que bombardearon Irán. Y como dije, bueno, también se confirma que el bombardeo a esta escuela, Minab, donde murieron las 168 niñas, y que probablemente este número crezca en estos días porque finalmente se encontraron los restos de otros niños. De hecho, se informa que hay todavía un niño desaparecido de esa escuela. Resulta que ese ataque fue realizado desde un portaaviones norteamericano que estaba fuera del Golfo Pérsico, en el Mar de Adén, y que digamos que la planeación del ataque y la operación misma fue realizada mediante inteligencia artificial. Es decir, una máquina, un robot de inteligencia artificial fue el que designó el blanco y estableció, digamos, las coordenadas para que los misiles que salieron de ese portaaviones, de ese buque norteamericano, dieran en el blanco. Finalmente, esto se había comentado previamente como una posibilidad y sin embargo ayer mismo sí, el gobierno de los Estados Unidos reconoce que se utilizó inteligencia artificial para la definición de este blanco en particular y seguramente de otros tantos. Esto, por supuesto, abre una gran interrogante, o más que una interrogante, un tema fundamental para nuestro tiempo, que está vinculado con el uso de la tecnología, en este caso militar, pero en otros ámbitos de la vida, incluso en ámbitos mucho más cercanos y menos terribles como es la guerra. Y por ejemplo, un poco para hacer un paralelismo quizás un poco exagerado, pero que no deja de tener cierto sentido, y es lo que vimos, por ejemplo, en el fútbol, con los sistemas estos que se están utilizando ahora, como el VAR, por un lado, pero también los chips que se les ponen a los balones, ¿no? Hubo, por ejemplo, una decisión arbitral en este mundial que fue tomada a partir de la información que tenía el balón de fútbol en una jugada controvertida en la que se supone que hay un jugador roza el balón con su cabeza según el chip que tiene el balón. Y resulta que todas las imágenes de varios ángulos que fueron publicadas en diferentes redes y medios, incluso en la televisión abierta en la transmisión del partido, es muy claro que el jugador no toca la pelota. Lo que argumentan las autoridades de la FIFA es que como el balón registró que el cabello del futbolista tocó la pelota, y entonces significa que pues sí la tocó. Entonces la decisión de anularle la jugada, no recuerdo exactamente cómo era la jugada exactamente, pero resulta que entonces a partir de la información de un sistema tecnológico que por supuesto no es infalible, se toman decisiones. La otra es el VAR, ¿no? Por ejemplo, lo vimos con una decisión también en la que se anula un gol por una supuesta fuera de lugar de un jugador, determinado por el sistema de inteligencia artificial que
maneja la revisión de este tipo de acciones en el partido. Entonces, lo que está pasando un poco en este tipo de, lo que tienen en común estas dos tecnologías, que se basan ambas, no solo que se basen ambas en inteligencia artificial, sino que están sirviendo para quitarle responsabilidad a personas físicas. Es decir, si un bombardeo es dirigido, diseñado, el blanco está determinado por inteligencia artificial, no hay ninguna persona a la que se pueda señalar como responsable de apretar un botón o de jalarle al gatillo a un arma, ¿no? Y es un poco también lo que pasa en el fútbol, ¿no? Entonces ahora resulta que una decisión que puede anular un gol, que puede determinar el resultado final de un partido, pues no la toma nadie, ninguna persona en particular es responsable, ninguno de los árbitros, sino una máquina que pues no sabemos exactamente cómo está construida y de qué tipo de información se alimenta para tomar una decisión en uno u otro sentido. Es el caso de este bombardeo en la escuela de Minab, en la cual pues simplemente un sistema automatizado que procesa información, que puede ser información muy vieja, como se plantea en este caso, ¿no? Resulta que la escuela Minab en 1987 dejó de ser parte de una instalación militar. Es decir, es una instalación que durante muchos años fue una instalación militar, pero que desde 1987 dejó de ser una instalación militar para pasar a ser una escuela. Se reconvirtió, se remodeló, se rehizo como escuela para niñas de manera particular. Y sin embargo, la inteligencia artificial utilizó una información antigua para determinar que ese punto en particular era un blanco militar. Así lo decidió la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial diseñó el bombardeo específico, que por cierto no fue un double tap, como dicen los gringos, o un doble golpe, sino fue un triple golpe. Es decir, bombardearon la escuela, alrededor de 40 minutos después, ya que estaban los servicios de emergencia, ya que estaban las gentes, las personas, madres, padres de familia, tratando de rescatar a las niñas y a los niños de los escombros, vino un segundo ataque y posteriormente, otros 15 minutos después, vino un tercer ataque. Es decir, la escuela de niñas fue bombardeada 3 veces con toda la intención de matar al mayor número posible de personas. Entonces, esta realidad tan terrible del uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial para fines militares está causando estragos verdaderamente terribles y abren la puerta a una nueva fase muy terrible, terrorífica, de la guerra para este próximo siglo. Y nada más para cerrar, no olvidemos el caso de los pagers, de los pequeños aditamentos de mensajería instantánea que fueron utilizados por Israel en Líbano para asesinar a líderes de Hezbollah, pero que se llevaron entre las patas a más de 100 personas civiles, entre ellos niños y niñas, vendedores en mercados, en tiendas de autoservicio, proveedores de servicios que van en su bicicleta o en su motocicleta con su aparatito de mensaje, que fueron hackeados desde su fabricación por Israel y fueron introducidos en Líbano a través de diversas empresas en Europa principalmente, y introdujeron y convirtieron a personas civiles en bombas sin que nadie lo supiera. Entonces, este uso de la inteligencia militar en particular, de la inteligencia artificial en particular, y de otros recursos tecnológicos para la guerra, están abriendo un nuevo capítulo muy terrible para el mundo entero. Recordemos que hace unos días Benjamin Netanyahu
amenazó al mundo, literalmente al mundo entero, con realizar ataques terroristas en cualquier lugar del mundo, así lo dijo. Tenemos la capacidad para atacar cualquier país del mundo si éste decide ponerse en contra de Israel. Entonces estamos viendo el inicio de una nueva fase en la guerra del mundo. Y recordemos Palantir en su desplegado, postulado recientemente publicado, dice que la inteligencia artificial va a ser el nuevo, o es ya, el nuevo sistema de disuasión militar en el mundo y que va a sustituir o está llamado a sustituir la disuasión nuclear. Es decir, después de la Segunda Guerra y toda la Guerra Fría, las armas nucleares eran justamente el último escalón de la disuasión militar para evitar guerras en el mundo. Y para las empresas tecnológicas vinculadas con la industria militar norteamericana, sobre todo, pero no nada más, la inteligencia militar es el nuevo paradigma de la disuasión en contra de cualquier país del mundo, porque puede ser usado, como dice el mismo planteamiento de Palantir, como una herramienta que puede destruir en segundos a una economía completa, una industria completa y, en fin, es el nuevo paradigma militar para este siglo XXI. Eso es todo por hoy y agradezco su atención.